¿En serio, Charco? ¿Has tenido que estornudar a mi lado? Me has empapado. Lo siento, Super ¿por qué? Tú al menos eres una interrogación y puedes moverte y huir de los microbios. Yo soy un charco y llevan todo el día pisándome y estornudando encima de mí. ¿Cómo no voy a estar enfermo? ¿Microbios? ¿Enfermo? ¿Qué es esto que flota en el aire, Charco? Microbios. Están en el suelo, en las cosas, en... La comida. ¿Quieres un trozo de esto, Super ¿por qué? ¡Guau! Pero paraguas, te habrás lavado las manos antes. ¿Manos? ¿Qué manos? No te acerques tanto, paraguas, me llenarás de microbios. Me rindo, seguramente ya estaré enfermo. Pero, ¿por qué no estornudo? ¿Por qué no tengo fiebre? Si todo está lleno de microbios, ¿por qué no estoy siempre enfermo? Esto solo lo puede saber un médico. ¡Doctor Ricardo! Mi supercuerpo. Doctor Ricardo, tengo muchas preguntas. Hombre, Super ¿por qué? Qué raro que una interrogación tenga muchas preguntas. Hoy me he tragado miles de microbios y no me he puesto enfermo. ¿Crees que tengo superpoderes? Puede que sí, Super ¿por qué? Pero lo que es seguro es que tienes un sistema de defensas increíble, que funciona igual que la policía. ¿Cómo? Algunas células de tu cuerpo están patrullando todo el rato, dando vueltas por la sangre y por todos tus tejidos. Otras células están de guardia, preparadas para acudir a cualquier lugar en el que puedan aparecer microbios intentando invadir tu organismo. ¿Me estás diciendo que tengo dentro del cuerpo guardianes? Más o menos. Cuando tienes fiebre, o mocos, o tos, tus guardianes, que son las defensas, están luchando contra los microbios para que no te pongas enfermo. ¡Luchad, defensas! ¡Luchad contra los microbios! Pero no todos los microbios son malos, Super ¿por qué? Hay microbios buenos que te ayudan a tener una piel sana o a hacer bien la digestión de los alimentos. Tus defensas lo saben distinguir y cuando aparecen los malos se los cargan. Eso se llama inmunidad. ¡Wow! Esto tengo que contarlo. ¡Buah! No sabéis lo que me acaba de contar el doctor Ricardo. Tenemos defensas en el cuerpo que son guardianes. Y microbios malos y buenos. Y tenemos una cosa que se llama inmunidad que... Espera. Vamos a contarlo bien. ¿Alguien sabe qué son los microbios? Son unos bichos, hay algunos que son buenos y otros malos. Y los buenos, hay algunos microbios que están en tu cuerpo que te ayudan a cosas. Y los malos te hacen que te sientas mal. Pues lo has contado súper de maravilla. Y hay un montón de mayores que no saben que hay microbios buenos. Vale, pero ¿a que nadie sabe por qué no estamos malos todo el rato si hay microbios en todas partes? Porque hay unos microbios que se llaman los glóbulos blancos que van luchando contra los microbios que nos atacan. Y entonces, por eso no estamos todo el rato malitos, porque van luchando y matándolos para que no estemos malitos y eso. Los glóbulos blancos no son microbios, son células de tu sangre, los soldados más importantes de tu sistema de defensa, que han de hacerse amigos de los microbios buenos, pero reconocer y destruir a los microbios malos. Porque la mayoría de los microbios son buenos. Eso es importante. Porque los microbios también pueden ayudar al cuerpo y de todo. Entonces hace que nuestra salud esté bien. Pues hay microbios buenos y malos, que los malos nos atacan a nuestro cuerpo, pero los blancos lo defienden, pero no luchan contra ellos, los absorben. ¡Wow! Eso lo vamos a ver. Sí, pero Ricardo, cuéntales que el sistema inmunitario son como soldados que tenemos en el cuerpo. Igual que hay soldados que llevan rifles, soldados que llevan cañones, soldados que llevan aparatos para escuchar, soldados de 1000 maneras, hay glóbulos blancos de muchos tipos que hacen cosas muy diferentes. Y hay algunos que se llaman macrófagos que se los tragan directamente. ¿Los macrófagos son los que se tragan a los microbios malos?
Eso es. Esos molan. Pero lo chulo, o sea, esto no es una película, que eso pasa dentro de vuestro cuerpo de verdad todos los días. Y ese tipo de virus luego se vuelve bueno, por así decirlo, luego se convierte... No, el que es malo para toda la vida. Es malo para toda la vida. Pero que es chulo pensar que cada vez que respiras aire, estás respirando microbios, que cada vez que comes algo, lleva microbios, que cada vez que te haces un cortecito pequeñito, te entran microbios por ahí y tú ni te enteras. Esos Tú estás... son malos, los microbios malos. Ah, de los malos, claro. Tú estás estudiando, tú estás yendo en bicicleta, tú estás no, durmiendo no. y tus soldados buenos están ahí currando tranquilamente para que tú no tengas ninguna enfermedad. A mí me parece súper, súper, súper chulo. Una pregunta súper difícil, ¿vale? Imaginaros que sois un glóbulo blanco. Estás patrullando todo el puñetero día, pegando vueltas por aquí, por allá, como si fuera la policía con el coche Z. ¿Cómo distingue los buenos de los malos? Porque los microbios buenos son como blancos Ujú. y están ayudando al cuerpo que estén buenos. En realidad no es todo el cuerpo lo que lo aprende, es el cerebro. Casi. El cerebro va aprendiendo cosas. Luego, el cerebro manda información a las células para que aprendan, para decirles cuáles son las malas y las buenas. Mira, lo que acabas de decir es tan importante que no te has dado ni cuenta. Fijaros, hay solo 2 sistemas en nuestro cuerpo, solo 2 que aprenden. El cerebro y las defensas. Solo hay 2 sistemas inteligentes en el cuerpo que cada vez saben más. Porque las defensas, cuando les atacan, aprenden cómo son y les dan la información a las células. Tienen una forma de aprender. Igual que tu cerebro cada vez es más listo y a lo mejor de aquí a 5 años hablas francés y ahora no lo hablas y tienes un cerebro más capaz, lo mismo pasa con el sistema inmunitario. Son los 2 únicos que cada vez son mejores. Los 2 únicos que cada vez van aprendiendo más. Una pregunta, ¿qué aprendes más? ¿Con el cerebro o con los...? O con el sistema inmune. Sí. Sobre las defensas, el cerebro no tiene nada que ver. No, Todo- me refiero. O sea, ¿Qué ¿el aprendes cerebro más? es más listo o es menos listo que las...? Es más listo. Defensas. Es más listo, ¿no? Porque Yo diría que es más listo el sistema inmunitario. Yo creo que es más listo el cerebro. Pues fíjate. Solo lo creo. Evidentemente tú eres doctor y tendrás... No, eso ya es pero- filosofía, colega. O sea, estamos llegando a unos niveles que me explota la cabeza. Yo también creo que es más listo el cerebro porque tú con el sistema inmunitario no aprendes a leer, ni a escribir, ni a nada. Pero con el cerebro sí, y yo creo que es más listo el cerebro. Pero mira, tú puedes ser muy tonto, muy tonto, muy tonto y no te vas a morir de puro tonto. Pero si tú tienes un sistema inmune muy tonto, muy tonto, muy tonto, que no te entiende, no distingue un virus de otro, te vas a morir de una infección. Así que no lo sé. Pero si no sabes mover tus músculos, te vas a morir de no saber mover tus músculos. Puede ser. Los niños de mi clase buscaron cuánto viviría un tonto y ponía que iba a vivir de 0 a 16 años. Pues no sé, yo conozco tontos muchísimo mayores que han sobrevivido de alguna manera. Buah, hoy voy a contarle todo esto a mis padres y les voy a dejar flipados. ¿Quieres contarles algo que les va a dejar aún más flipados? Solo tenéis un órgano más grande que vuestros padres. ¿Sabéis cuál? La piel. No, La piel es el órgano más El grande. del pero tus cuerpo. padres tienen más piel que tú. El cerebro. No, tu cerebro es más pequeño que el de tus padres. Vente aquí. ¿Veis aquí este chico? ¿Veis este hueso aquí que se llama el esternón? ¿Vale? Detrás hay un órgano que tiene forma de alita de pollo Externo. que se llama el timo. Y lo tenemos todos y no sabíais ni lo tenéis. No. El timo es la escuela de los glóbulos Ahí blancos. lo pone. Ahí es donde aprenden a distinguir de los microbios buenos de los microbios malos. Y cuando uno se hace mayor, que ya ha aprendido todo lo que tenía que aprender, se va haciendo pequeñito, pequeñito y llega a desaparecer. ¡Flipante! Mis amigos van a pensar que soy médico como tú. ¿Repasamos todo lo que tienes que contarle a tus amigos? Sí, ¿Qué hacen tus defensas? están por todas partes y te defienden de todo, todo el tiempo. Ah, y se acuerdan de los microbios malos para la siguiente vez. ¿Quiénes son los glóbulos blancos? Los soldados más importantes de las defensas, ¿Cómo aprende el sistema inmunitario? como el cerebro, y además recuerda los microbios de una vez para otra. Todos tus microbios buenos forman también parte de tu sistema de defensas. Son tus amigos y formáis un buen equipo. La mejor forma de cuidarlos
es darles de comer lo que les gusta. Eso está hecho. ¿Y vosotros? ¿Os habéis enterado? Ricardo, ¿les hacemos una pregunta? Hazla así, súper por qué. Listillos. ¿Todos los microbios son malos? Mic check, mic check. 1, 2. Ah, sí. Sí, sí. 1, 2. 1, 2. Sí. Ajá. Mic check. 1, 2. 1, 1, 2. Ajá. Uy. Hola. Hola a todo el mundo. Soy la doctora mitocondria, superdoctora y superinvestigadora del supercuerpo humano. ¿Os acordáis de mí o qué? Bienvenidos a mi laboratorio. Por favor, pasad. Antes de comenzar, tengo que haceros una pregunta importantísima para continuar con el experimento. ¿Vosotros sabéis lo que es el timo? ¿Habéis estado atentos al episodio de hoy? ¿Sí o no? ¿Sabéis lo que os digo? El timo. Timo. El caso es que necesito que localicéis ahora mismo vuestro timo. Venga, ya sabes, en la parte superior del pecho, bajo el esternón, y le hagáis a vuestros padres o hermanos la siguiente pregunta. ¿Sabéis dónde queda vuestro timo y para qué sirve? ¡Lo van a flipar! Mi supercuerpo.